Bueno, aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie, vamos a leer y vamos a orar. Dice así Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, damos muchas gracias por tu pueblo reunido en esta mañana. Gracias por haber provisto lo necesario para poder acudir aquí, haber cuidado de nuestras vidas. Oramos, Padre, que ahora tú obres de manera poderosa dentro del corazón. Tu Espíritu pueda hacerlo, pueda obrar más allá de lo que hemos de decir en esta mañana. Y oramos que Él acomode lo espiritual a lo espiritual. Y pedimos, Padre, que sea tu gracia obrando en aquellos que no te conocen, puedan llegar a ser salvos por la fe, y que tú estimules el corazón de nosotros, los que somos salvos, para que podamos encontrar un incentivo en la vida de estas personas para poder vivir nuestra vida conforme a tu voluntad. Pedimos tu bendición y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos mientras ustedes mantienen allí abierta la escritura en ese texto. Si alguno quiere seguirme puede hacerlo, pero yo voy a leer el hecho histórico al que se está haciendo referencia en ese pasaje, ¿sí? El hecho histórico está en Génesis capítulo 6, y yo voy a leer verso 1 al 14, dice así el texto de la escritura allí, Génesis 6, 1 al 14, dice que aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomando para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás, con brea por dentro y por fuera. Y dice así el verso 17 al 22, de esta manera. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Muy bien, un evento conocido, un pasaje conocido también, o por lo menos para los que estamos acostumbrados a leer la Escritura. Los que no, seguramente han escuchado más de una vez acerca del diluvio
universal, ¿sí? Un tema de debate entre los críticos de la Escritura. Incluso los cristianos liberales y los teólogos liberales llegan a decir del evento del diluvio que en realidad es una fábula, que es un invento, que en realidad es un cuentito. Eso es lo que llegan a decir los teólogos liberales, porque no pueden creer ni eso, ni que Dios abrió el mar rojo, no pueden creer en los milagros de Cristo. Bueno, eso han creído los teólogos liberales, que son los que se han propagado desde comienzos del siglo pasado, ¿sí? Diciendo, bueno, no, eso no puede ser real. Bueno, ya he comentado que tengo un libro de un arqueólogo cristiano, científico cristiano, que se llama El diluvio del Génesis, y está lleno de datos científicos que nos llevan a nosotros a decir, sí, no es ninguna cosa ilógica que un diluvio universal haya sucedido en el mundo, y bueno, hay pruebas de eso en todo el planeta. Usted puede ir a nuestras provincias que están cercanas a la cordillera y usted va a encontrar allí muchas evidencias de que hubo un diluvio universal, ¿sí? Bueno, no es el tema en esta mañana abordar de manera científica el tema del diluvio, sino desde lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, ¿sí? El temor es un sentimiento que forma parte de nuestra composición humana. Todos hemos sentido miedo, ¿verdad? Temor en algún momento, si no, casi todos los días, ¿verdad? Nosotros nacemos en realidad con la capacidad de sentir temor, o sea, es una capacidad sentir miedo. Sentir temor es una capacidad humana, ¿sí? Es un sentimiento bueno en realidad, tener miedo, tener temor, ¿sí? Es algo que Dios puso en cada ser humano para que nosotros podamos actuar en consecuencia ante determinadas situaciones. O sea, el temor es algo bueno que está en nosotros, es una capacidad que Dios nos ha dado y también la compartimos con los animales. Los animales también tienen esta capacidad de poder sentir miedo, sentir temor. Y es algo bueno porque justamente eso nos ayuda a ponernos en alerta en ciertos momentos para actuar en consecuencias en determinadas situaciones que así lo requieren, ¿verdad? Hay tres tipos de temores, hay tres tipos de miedos, ¿sí? Está el temor o el miedo ante el peligro de un daño real. O sea, ese sentimiento, expréselo como quiera, lo que usted hace cuando le agarra miedo, si le empieza a temblar todo el cuerpo, si le duele la panza, si abre los ojos y se asombra, no sé cómo será su manifestación del miedo, pero es un sentimiento que todos tenemos en cierto momento cuando vemos un peligro de daño real, ¿sí? O sea, cuando pasa eso nos ponemos en alerta para proteger nuestra integridad. ¿Sí? Este tipo de miedo es como el sistema nervioso que funciona en nosotros. O sea, tenemos un sistema nervioso que cuando el cuerpo está ante un peligro, el cerebro manda una señal al cuerpo, ¿sí? Para decir, muchachos, pongámonos en alerta porque se está por quemar la mano. Entonces, la manera que manda una señal de alerta es sentir dolor. Así que sentir dolor es bueno. Está bueno sentir dolor. ¿Por qué? Porque si no sintiésemos dolor cuando ponemos la mano sobre la hornalla de la cocina y nos terminamos consumiendo sin que nos demos cuenta. Bueno, en la enfermedad de la lepra tenía ese problema. La persona se lastimaba y no sentía nada. Y por eso podían ver a los leprosos llagados, lastimados y todo, porque no sentían. Y han perdido esa capacidad de poder sentir dolor. Así que el tema del miedo es como eso, como el sentir dolor. El sentir dolor es bueno para ponernos en alerta y decir, bueno, está pasando algo. Y si algo le duele en el cuerpo y usted se toma un ibuprofeno, ¿qué es lo que hace el ibuprofeno? Bueno, anula esa parte del sistema nervioso para que usted no sienta dolor. Usted dice, tomé el ibuprofeno y ya no siento el dolor de muela. Pero no significa que no está la muela picada ahí todavía. Lo que usted no siente es el dolor. Entonces está bueno que usted sienta dolor y no se lo calme hasta que usted sepa qué tiene. Porque usted se le pasa el dolor y dice, ya está, voy. Pero usted tiene que decir, me duele acá, doctor. Y ahí entonces cuando se diagnostica, después, listo. Calme el dolor ahora que ya sabemos que tengo. Bueno, la sensación o el sentimiento de temor hace eso. Nos pone en alerta ante un peligro real, ¿no? Nosotros vemos que escuchamos ruidos raros, qué sé yo, que no estamos acostumbrados y bueno, nos ponemos en alerta. ¿Qué pasó? Nos da miedo. Y ese miedo es útil para, bueno, vamos a revisar dónde fue el ruido, dónde pasó,
y cuando nos damos cuenta que no fue más que un gato, listo, ya está, se pasó el sentimiento del miedo, pero nos ayuda a ponernos en alerta. Después está el otro temor o el otro miedo, que es el miedo de respeto. Perdón, es el temor de conciencia. Es el miedo que experimentamos cuando hemos hecho algo malo, porque tememos las consecuencias de nuestra falta o tememos ser descubiertos, ¿no? Cuando hemos hecho algo que es moralmente malo, también nos agarra esa sensación de miedo, ¿no? Bueno, nos asustamos. Cuando somos chicos especialmente se nota eso. Cuando somos chicos y hemos roto algo en casa y nos agarra el miedo de que papá o mamá no se enteren o nos hayan visto y nos agarra ese sentimiento de miedo, ¿sí? Es el temor de la conciencia que justamente nos dice algo no estás haciendo bien. Cuando nosotros somos más grandes también sucede ese sentimiento de miedo, solo que tratamos de disimularlo de alguna manera. Proverbio dice que huye el impío sin que nadie lo persigue su conciencia en realidad, ¿sí? Ese es el temor, el miedo de la conciencia, ¿sí? Y después está el temor del respeto, es el que surge cuando estamos ante una autoridad y nos cuidamos en cómo nos conducimos, cómo hablamos y cómo nos dirigimos ante esa autoridad, ¿sí? Ese es el temor de respeto que tenemos ante nuestros padres, nuestros maestros, los maestros en la escuela, las autoridades civiles y ante nuestros mayores, pero en especial ante Dios. Es el temor de respeto. El temor reverente lo llama la Escritura, sí, lo llamamos en la Escritura. Y está bueno, ese temor es bueno cuando nosotros estamos ante una autoridad, nosotros decimos, bueno, calma, momento, porque estamos ante una persona que es autoridad en este lugar, cuidado con lo que decimos, cuidado cómo nos dirigimos hacia esa persona, y ese temor es bueno, es el temor de respeto que mantiene el orden, por ejemplo, en una clase, en un aula, en una escuela. Entra el maestro y los chicos, bueno, guarda, calma, guarda la gomera, guarda las piedras ahí, porque acá estamos ante una persona de respeto. No es risa, ¿verdad? Hay gente que va con cosas peores a la escuela. Pero la persona de autoridad impone cierto temor y es el temor de respeto. Y está bueno que sea así. Debe ser así, ¿sí? Hay estos tres tipos de temores, ¿sí? Y estos temores, por causa del pecado, pueden ser mal direccionados o anulados, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que sufre de paranoia, ¿sí? Tiene miedo ante peligros irreales, de cosas que no le han sucedido. Y eso se llama paranoia y es el miedo ante un peligro real, pero que está mal utilizado. No es un peligro real, no sucedió nada. La persona vive con miedo. Hay gente que vive encerrada en su casa, ¿no? Porque, ¿qué me va a pasar si salgo? Me va a pisar un colectivo si salgo. No te pisó. Bueno, es un miedo irreal, es un miedo distorsionado. Algo bueno se transforma en algo malo. Hay personas que sienten culpa crónica sin haber hecho nada malo, especialmente si han sido criados en un hogar donde constantemente todo el mensaje era negativo. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, y nunca le han dicho que ha hecho algo bueno. Entonces siempre tiene sentimiento de culpa, siempre está con temor, y, perdón, todo miedo de no saber cómo proceder porque tiene culpa crónica, ¿sí? Y han sido criados en un hogar así. Y después hay personas que sienten terror ante una autoridad en lugar de respeto, de reverencia, ¿sí? Sienten terror ante una autoridad por haber sido criados en un contexto de autoritarismo, ¿sí? Claro, el temor y el respeto en realidad no se fomentó de la manera correcta, sino de una manera de, si no hacemos nada, pues sabemos que acá la autoridad en cara revienta la puerta cuando pasa algo malo y están aterrorizados con la autoridad. Bueno, ahí el temor está distorsionado, ¿sí? Aquello que es bueno se transformó en algo malo. Y hay personas en realidad que han perdido el sentido del temor, el sentimiento del temor, ¿sí? Y eso se llama cauterizar la conciencia. ¿Sí? Proverbios capítulo 14, versículo 16 dice, el sabio teme, o sea que temer es algo bueno, el sabio teme y se aparta del mal. Dice, guarda, esto es peligroso para mí, el sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra, a mí no me va a pasar nada, muchachos. A mí todo me va a ir muy bien. Acá es peligroso para vos, pero no, yo voy, a mí no me pasa nada. Bueno, el insensato se muestra insolente y confiado, tiene la conciencia cauterizada. Es el tipo de personas que es diagnosticado por el mundo como la persona cínica. Una persona cínica es una persona desvergonzada, es una persona que no tiene vergüenza de hacer nada malo, incluso hasta se goza de hacer algo malo. No tiene ningún reparo, no tiene ningún sentimiento de culpa, no tiene ningún sentimiento, ni siquiera se asoma al arrepentimiento. Es la persona cínica
que ha perdido la sensibilidad de sentir culpa. Entonces no importa lo que digan, no, yo hago lo que quiero, no importa lo que digan los demás. Y esa es la persona insensata. Así que ese sentimiento de temor puede ser anulado por causa de una práctica excesiva del pecado, ¿sí? Cuanto más se le permite a una persona practicar el pecado, especialmente desde la niñez, sin que ese pecado tenga una consecuencia, la persona va a estar pensando, hago mal y no hay consecuencia. ¿Qué voy a estar teniendo miedo de hacer mal? Entonces la conciencia se cauteriza de esa manera. Bueno, estoy entrando en un tema pedagógico, pero quiero hacerles entender, en verdad, a través de esto, que el temor, en estas tres maneras, de manera bien usada, nos alerta para protegernos o inducirnos a actuar con cuidado. O sea, es algo bueno tener miedo. Tener miedo es algo bueno. Pero además, hermanos, tener miedo es una de las evidencias de la fe verdadera. Tener miedo es una de las evidencias de la fe verdadera. Claro, nos gusta decir temor, pero no nos gusta decir tener miedo. Es lo mismo en realidad, pero es un temor a Dios. Es el respeto a su persona y a su palabra, que es una de las evidencias de la fe. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque justamente el acento de nuestro texto en Hebreos capítulo 11, versículo 7, está en el temor de la fe de Noé. Está en el temor de la fe de Noé. Noten el texto allí, por la fe Noé. Esto lo hizo por la fe. No se puede hacer de otra manera. Dice que cuando fue advertido o siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y aquí viene la parte central de esta frase, ¿sí? De esta oración gramatical. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Sí? La construcción gramatical en esa oración nos indica a nosotros que el escritor de esta carta, cuando estaba pensando en esto, inspirado por el Espíritu de Dios, quiso poner el acento en el temor de la fe de Noé. Aquí hay algunos docentes y van a coincidir conmigo, ¿verdad? No es lo mismo decir preparó el arca con temor que decir con temor preparó el arca. Y usted me dice, este es lo mismo, pastor, ¿cómo es? El derecho al revés, estamos lo mismo. Bueno, pero el orden de los factores sí que hace una diferencia, ¿sí? Porque al decir que con temor, está el énfasis, preparó el arca. El preparó es importante, lo vamos a mirar un poquito en la enseñanza, pero el énfasis está en el temor. Ese es el verbo principal, temer aquí. Es el eje sobre el que gira todo lo que se dice aquí. Que la manifestación de la fe de este hombre se hizo evidente en ese temor que lo llevó a obrar de determinada manera ante el anuncio del juicio de Dios, ¿sí? Y aunque estamos diciendo lo mismo de una manera o de otra, el énfasis es distinto. Si bien todo lo que se dice en el texto es resultado de la fe, el énfasis está en el temor de Noé hacia Dios. Así que la propuesta de esta mañana y que nos da este texto a nosotros es que la fe verdadera, si hay una verdadera fe, la que salva, teme ante la realidad del juicio de Dios. Siente temor, siente miedo hacia Dios, ese temor reverente de respeto hacia Dios ante la realidad del juicio de Dios. Porque siendo advertido, de cosas que aún no se veían, y se refiere a ese diluvio universal que estaba por venir, cuando se le anunció faltaban 120 años para que viniese ese diluvio, siendo advertido por Dios de eso, dice que su respuesta, la respuesta de Noé fue temor. Temor de reverencia, de respeto a Dios. Y en base a ese temor comenzó a obrar. ¿Sí? Eso es lo que encontramos en el texto. Bueno, la pregunta a responder en esta mañana, que nos obliga a lo que dice el texto a nosotros, es ¿cuáles son las evidencias del temor ante el juicio de Dios? ¿Cómo sabemos que alguien tiene temor a Dios? ¿Sí? Oh, esta persona es temerosa de Dios. Oh, yo soy temeroso de Dios. Bueno, ¿cuáles son las evidencias que nosotros podemos prestar atención para saber que tal persona o tal creyente en realidad es una persona temerosa de Dios? Bueno, en primer lugar, a la luz de lo que dice el texto, nosotros podemos decir que toma en serio la advertencia de Dios. El texto dice, no el nuestro, sino la versión de la Biblia de las Américas, y me parece más acertado esa manera de expresarse, porque siendo advertido, ¿sí? Esa manera gramatical de expresarse es apropiada, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. En respuesta a eso que se le anunció, entonces la Biblia dice que él con temor preparó el arca. ¿Cómo sabemos
que tomó en serio la advertencia de Dios? Bueno, porque hizo todo tal cual Dios le había ordenado. O sea, le anunció que venía un juicio, voy a destruir todo ser viviente en la tierra con un diluvio. La respuesta de él fue: prepara un arca. Dios le dijo: prepárate un arca, ahí se va a salvar vos y tu familia. Y la respuesta de Noé: preparó el arca. Esa es la evidencia de que él tenía temor a Dios. Tomó en serio la advertencia de Dios. Actuó inmediatamente, sin tardanza, sin dudas, sin objeciones, sin excusas, ¿sí? Imaginemos nomás que él no haya tomado en serio. Además, faltaban 120 años. Dios dijo: mi espíritu no contenderá más con el hombre. Sus días son 120 años. O sea, de aquí en más, a 120 años, vendrá el diluvio. Y Noé podía haber dicho: wow, no, 120 años. Pensé que venía la semana que viene. Vamos a esperar. 120 años me da para construir el arca un año antes de que llegue el diluvio. Vamos a empezar a anotar en el calendario. No, él lo tomó en serio. Él reaccionó inmediatamente ante el aviso, la advertencia que Dios le había dado. Preparó el arca, sin dudar, hizo las cosas que tenía que hacer. Eso significa lo tomó en serio, ¿sí? Obedeció además de forma completa. Génesis capítulo 6, verso 22 dice que lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. No omitió nada de lo que Dios le había mostrado acerca de cómo construir ese arca, ¿sí? Esa arca. Y esta es una obediencia de la fe, de esa fe que es única, que viene del cielo, porque tomó como ciertas cosas que aún no se veían. Dice: siendo advertido de cosas que aún no se veían, preparó el arca. Sí, o sea, ¿qué evidencias tenía Noé de que se iba a venir un diluvio universal? Nada, tenía la palabra de Dios nada más. ¿Y por qué el texto dice de cosas que aún no se veían? Bueno, porque nunca habían visto llover. Usted dice: ¿no llovía? No, no llovía. Antes del diluvio el mundo era diferente y no llovía, ¿sí? No llovía en ese tiempo. En el diseño original, en la creación, Dios había separado las aguas de abajo y las aguas de arriba en la expansión, en la atmósfera. ¿Se acuerdan? Génesis 1:4 creo que es el texto. Dice que Dios separó las aguas. Y separó las aguas, las de abajo, que son los océanos, de las de arriba, en la expansión de la atmósfera. Así que en el mundo en el que vivía Noé, había toda una capa en la atmósfera de agua que parecía ser algo así como un cierto rocío, algo así que estaba suspendido en el aire, ¿sí? Era como un vapor que había sobre la tierra en la atmósfera. Esa es la expansión, ¿sí? Creando así de esa manera un efecto invernadero, manteniendo a la tierra en un clima estable, con la temperatura y el ambiente ideal para la vida vegetal y animal. Usted dice: ¿no pasaba el sol? Sí, esa capa de cierto rocío, de cierto vapor que había en el cielo, permitía que la luz pasase. Pero además hacía el efecto invernadero, que es lo que utilizan muchos hoy, muchos que para cultivar usan el efecto invernadero, que crean un clima apropiado para que las plantas crezcan en cualquier momento del año. Interesante eso, ¿no? Crean un clima diferente al que hay afuera. Y eso es lo que sucedía en la tierra en ese momento. O sea, que no había más que una sola estación en el año. No había estaciones en realidad, un solo clima. Era el clima que a muchos de ustedes les gusta, ¿no? Ese clima medio tropical, ahí, no muy caluroso, nada de frío. Bueno, así era la vida. Menos mal que no estuve en esa época y que estoy cuando hay frío. Pero ese ambiente permitía el crecimiento de la vegetación y de la vida animal, ¿sí? La vegetación del mundo se regaba por medio de un vapor que subía de la tierra, no del que caía, porque no caía, sino que subía de la tierra un vapor que regaba las plantas. Eso dice Génesis capítulo 2, versículo 6. Dice: Dios regaba el mundo, porque el huerto lo cuidaba Adán. O sea, el huerto lo regaba Adán, un baldecito de agua del río, de los 4 ríos que venían, y lo regaba. Pero el resto del mundo, bueno, era regado con un vapor que subía de la tierra, no llovía. Interesante eso. No hacía falta la lluvia entonces. Recién después del diluvio aparecen cambios geológicos en el mundo y se establecen ahí recién las 4 estaciones del año. Cambió completamente el mundo. El mundo que vivía Noé, que vivió Adán, que vivió Seth y todos los demás, era un mundo completamente diferente. Difícil de poder describirlo, difícil de poder imaginarlo, pero era completamente diferente. Y las condiciones climáticas, las condiciones ambientales, y además porque todavía había
el desarrollo del pecado en el ser humano no permitía todavía que ellos muriesen a corta edad. Por eso es que la gente llegó a vivir como un promedio de expectativa de vida 900 años. Una cosa que es difícil para nosotros pensarlo. Pero era muy, muy, muy diferente, ¿sí? Lo cierto es que no llovía, nunca habían visto llover, y mucho menos un diluvio. No cae lluvia, que voy a pensar yo, quiero imaginarme lo que es un diluvio universal, que el mundo se llene de agua y todo quede cubierto por el agua. Bueno, pero Noé lo creyó. Por eso dice, siendo advertidos de cosas que nunca él había visto. Pero él le creyó a Dios. Si Dios lo dice, tiene que ser así. No voy a poner en tela de juicio la palabra de aquel que es el perfecto en sabiduría, de aquel que es el Dios eterno, de aquel que es perfecto en todas sus virtudes y en todos sus atributos. Así que él creyó a Dios de cosas que nunca había visto. Así que era una obediencia en fe porque tomó por cierto lo que Dios le había dicho. Era una obediencia en sumisión porque construyó el arca siguiendo el diseño de Dios. Era una obediencia de corazón porque era nacido del temor de Dios. Era una obediencia en confianza porque construyó un arca confiando en que eso salvaría a su familia del juicio de Dios. Confiaba en la provisión de Dios para la salvación. Si usted habla con una persona con un poquitito de conocimiento, que no es creyente, y le habla acerca del arca, dice, ¿cómo? En una arca, todos los animales que habían, no, es un cuento, no pueden entrar ahí. Bueno, lo cierto es que las dimensiones del arca, en este libro que tengo están esos cálculos, lo cierto es que en las dimensiones del arca entran los animales, las parejas de animales que tenemos hoy en día, de los limpios, y después entraba uno de los demás, pero dicen estos cálculos que dan de los que existen hoy. ¿Por qué de los que existen hoy? Y que queda lugar, porque en el tiempo de Noé había otros animales más que no han quedado, se han extinguido. O sea, la vida animal era mucho más abundante de lo que es hoy en día. Pero en el arca había espacio, ¿sí? O sea, los conocedores de arquitectura y los científicos han sacado los cálculos y dicen, entraba, la verdad que entraba en ese arca, ¿no? Todo lo que era necesario para que puedan estar los animales allí. No tenemos datos de cómo fue la vida de Noé dentro del arca, no sabemos si fue traumática, 8 personas conviviendo con todos esos animales y teniendo que limpiar todo lo que tenían que limpiar en ese lugar. Bueno, no sabemos cómo fue, lo cierto es que entraban, no es una cosa irrisoria el hecho de estar allí. Pero él pensó y creyó en realidad que lo que Dios le dijo era cierto, que en ese arca su familia se salvaría de un evento tan catastrófico en el mundo. ¿Sí? Confiaba en la provisión de Dios, confiaba en la provisión de Dios para su salvación. Y es interesante, hermanos, que este ejemplo de fe está dado aquí en cuanto al temor. Por eso dije que el temor a Dios es el centro de este ejemplo de fe, por el hecho de la advertencia, el hecho de que Dios le advierte de un juicio que vendrá. Y el escritor en realidad de la carta lo escribe para afirmar una serie de advertencias que él mismo ha estado exponiendo a lo largo de la carta. Yo solamente cito 3, pero si usted lee la carta a los Hebreos es una carta llena de advertencias todo el tiempo. Es como cuando uno va en la ruta, de repente no hay nada y de repente empieza a ver carteles. Cuidado con esto, acá lo otro, bueno, todos carteles de advertencia. La carta a los Hebreos está lleno de carteles de advertencia, ¿sí? ¿Por qué está lleno de carteles de advertencia la carta? Porque había un grupo considerable en la iglesia donde estaba escrita esta carta que estaban queriendo dar la media vuelta y renunciar a Cristo. Y eso ameritaba levantar carteles de advertencia. Guarda con lo que van a decidir, porque decidir dejar a Cristo no es cosa menor. Y escuchen esto porque el texto habla así. Por ejemplo, Hebreos 2, 1 al 3, ustedes tienen la carta ahí, por eso no se los copia el texto, pero Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3 comienza con la primera advertencia. Dice así de esta manera el texto allí, Hebreos 2, 1 al 3. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, noten la pregunta que hace. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está hablando de esa palabra dicha por los ángeles refiriéndose al Antiguo Testamento, la ley que recibió el pueblo de Israel. Y dice que la violación o la desobediencia a esa ley tuvo su castigo y su retribución. Hay que mirar simplemente el Antiguo Testamento para ver cuáles eran las consecuencias de abandonar la ley de Dios. Entonces el escritor hace un paralelo, dice, y si nosotros descuidamos esta salvación, y habla allí en los versículos siguientes sobre el evangelio anunciado por los apóstoles, por el Señor y por los apóstoles, dice después, y que fue confirmado con señales, maravillas y prodigios. O sea, si nosotros descuidamos esto, y a ellos por descuidar aquello les pasó esto es más glorioso que esto. O sea, el evangelio es más glorioso, mucho más glorioso que lo que era la ley en el Antiguo Testamento. Si ellos por descuidar eso que era menos glorioso sufrieron justa retribución, ¿qué podemos esperar de nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Qué castigo habrá darle la espalda a este anuncio semejante de la gracia de Dios? O sea, dicho de otra manera, el castigo acá será mayor que el que fue acá. Interesante, ¿no? Tremendo. Noten el otro texto allí, Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Y digo que cito solo estos tres porque son los más notorios en la carta, pero la carta tiene más advertencias, ¿sí? Dice capítulo 10, verso 26 al 31, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Otra vez vuelve a hacer el mismo paralelo, ¿sí? El escritor vuelve a hacer el mismo paralelo. ¿Por qué hace ese paralelo? Porque le está escribiendo a judíos, a creyentes judíos que sabían todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Ustedes acuérdense, el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. O sea, ¿qué castigo peor puede haber que morir irremisiblemente? Pero escuchen esto, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciera afrenta del Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, por violar la ley de Moisés muere irremisiblemente. Pero ¿sabes cuál es el castigo, en realidad? Por pisotear al Hijo de Dios, tomar por inmunda la sangre de Cristo. Bueno, es que hay una horrenda expectación de fuego que te espera luego de esta vida. Eso es lo que está diciendo. Nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, las expresiones que utilizan son señales de alerta grandísimas, con todas las luces. Está diciendo, guarda con lo que van a hacer. Pues dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y después de haber entendido el Evangelio y después de haber profesado que éramos creyentes, le decimos, no quiero más a Cristo, bueno, lo que te espera es una horrenda expectación de fuego y de hervor. Tremendo. Tremendo. Obviamente no está hablando de creyentes acá, sino de personas que pensaban que eran creyentes y que se habían confesado creyentes, pero no eran salvos. Algunos toman este texto para hablar de que la salvación se pierde. No se pierde la salvación. Lo que el texto está mostrando es que estas personas no la tenían. Y la evidencia de que no eran salvos es que le dieron la espalda a Dios. Le dieron la espalda al Evangelio. Dijeron, no queremos más a Cristo, queremos volver a los rituales de nuestra religión judía. En eso queremos confiar. Y dice, bueno, quieren hacer eso, pero no los puedo dejar ir, dice el escritor, sin darles esta advertencia. Lo que les espera a ustedes por pisotear de esa manera la sangre del pacto es una horrenda expectación de fuego. ¡Wow! ¡Qué mala onda que sos! ¿No? ¿Qué sos vos para juzgarme? Bueno, les amaba. Otra cosa sería, bueno, vénganse, no pasa nada. No, lo que te espera es esto. Y ojalá sirva esta advertencia para hacerte pensar seriamente de lo que vas a hacer. ¿Sí? Y noten lo que dice capítulo 12, verso 25 al 29. Capítulo 12, versículo 25 al 29. Otra vez vuelve, insiste con la advertencia al escritor, y dice, mirad que no desechéis al que habla.
Porque si no escaparon aquellos que desecharon el que les amonestaba desde la tierra o en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como también como cosas hechas, pero quedan las inconmovibles. Perdón, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor. Vuelve al énfasis del escritor, temor. Sirviéndole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Oh, sonríe que Dios te ama. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Claro, esta expresión está en un contexto donde había que dar advertencias, ¿sí? Pero dice, sirvamos al Señor con temor y reverencia. ¿Y saben por qué? Porque Él es fuego consumidor. Advertencia, advertencia. No está mal, hermanos. Una cosa es manipular a las personas. Perdón, voy a hacer esto. Una manipulación es cuando usted intenta doblegar la voluntad de las personas con una mentira. Eso es una manipulación. Ahora, si usted ve a una persona que se le está quemando la casa y está en peligro de perder la vida y morirse quemado, y la persona no se da cuenta y usted va y dice, salí, que se está quemando la casa. ¿Usted lo está manipulando? No. Usted le está ayudando a salir. Ahora, si usted se acerca a la persona y dice, salí, que se te quema la casa, y la casa no se le está quemando, eso sí es manipulación. Entonces, hablar la verdad no es manipular, es amor a las personas, para que tomen conciencia del destino que les espera. Y esto es lo que estaba haciendo el escritor. No los estaba manipulando, les estaba hablando la verdad de lo que les esperaba, porque era real lo que iba a pasar. Era así. Así que estas advertencias que da el escritor son tan dramáticas. ¿Por qué estas advertencias son tan dramáticas de este escritor? Bueno, porque por medio de las advertencias es la manera de despertar la fe en aquellos que son verdaderamente salvos. Sin duda había creyentes adormecidos que también reciben ahí una advertencia en esta carta, pero también es una oportunidad para aquellos falsos creyentes a que recapaciten y procedan al arrepentimiento para vida. ¿Sí? Procedan al arrepentimiento para vida. Queridos hermanos, solo la fe que viene de Dios despierta nuestras conciencias ante las advertencias de Dios y nos mueve a la obediencia. Y nos mueve a la obediencia. Sin esa fe, la persona permanece indiferente, se burla o minimiza el juicio de Dios. Es más, los teólogos liberales, y los testigos de Jehová también piensan esto, que no existe tal cosa como el infierno, porque dicen, no, como un Dios de amor, un infierno por toda la eternidad, es una cosa muy cruel. Bueno, es una cosa justa, según el pensamiento de Dios, según la naturaleza de Dios, ¿sí? Pagar con retribución a aquellos que han dado la espalda a la manifestación de su amor, es una cosa justa. Es más, cuando Noé sale del arca, ¿qué es lo primero que hace Noé? Hace un altar para adorar a Dios. Él no cuestionó a Dios de haber terminado con toda aquella generación mundial. Él agarró y dijo, adoró a Dios, porque Él es justo con lo que hizo. Y si usted va al libro de Apocalipsis y empieza a ver juicio tras juicio que se derrama sobre la tierra, en el cielo están cantando una cosa. ¿Qué cantan? Justo eres tú, Señor. No están diciendo, oh, qué cruel que eres. No, justo eres tú, Señor. En el cielo cantan de la justicia de Dios cuando Él emite juicio sobre la tierra. Pero esto solamente se puede pensar con la fe que viene de Dios. Por eso es que hay que tener cuidado de prenderse en bromas sobre el infierno, hermanos. Oh, no, a mí me gusta el infierno porque voy a estar con mis amigos, voy a poder hacer lo que quiero. No tienen ni idea lo que significa estar por la eternidad ajenos a la presencia de Dios, sin relación con Dios, pero por sobre todo sufriendo todo el tiempo el castigo. Dice, es el lloro y crujir de dientes que no cesa. No cesa. Es
Es abrumador para nuestra mente estar pensando en eso por toda la eternidad. Pero así habla la Biblia acerca de ese juicio como una manifestación de la justicia de Dios sobre sus criaturas. Tremendo, y eso es real. Cristo habló del infierno más de lo que nosotros a veces solemos pensar. Y no deberíamos tomar nosotros en poco cuando nosotros realmente se nos habla acerca de la salvación o se nos dice, ¿estás seguro que sos salvo? ¿Estás seguro que realmente crees en Cristo? Porque lo que te espera en la eternidad es un juicio duro, pero justo. ¿Cuáles son las evidencias del temor a Dios? Bueno, en segundo lugar, no solamente toma en serio la advertencia de Dios, sino también toma en serio la piedad. El temor a Dios toma en serio la piedad. Dice el texto allí en Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Me llamaba la atención esta expresión en el texto, de como que le puse un poco más de atención que a las demás que son más comunes, pero por esa fe condenó al mundo. Dios estaba trayendo, hermanos, en ese momento del diluvio universal, un juicio debido a la desbordante maldad que se había propagado en todo el planeta. Y estamos hablando que la población mundial para el tiempo de Noé era de entre 5.000 a 20.000 millones de personas en el mundo. Y usted dice, ¿qué rango tan amplio, pastor? Bueno, porque ahí los arqueólogos y los teólogos difieren en qué cosas tomamos en cuenta para ver cómo se fue propagando la raza humana, ¿no? Pero más o menos entre 5.000 a 20.000. Hoy somos cerca de 8.000 millones en el mundo, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo estaba en ese rango, más o menos. Yo me tiendo al medio ahí, en el medio de esa cantidad. No importa si son 5.000 millones o 20.000. Lo que es cierto es que la tierra estaba llena de gente. Nosotros pensamos, bueno, en el diluvio, y habrá visto unas poquitas personas, no eran quizás más que lo que somos ahora. Piensen nomás que cuando Caín, en Génesis capítulo 4, piensen nomás en Caín sencillamente que él tuvo que construir una ciudad para su familia. Se piensa que a los 400 años, la descendencia de Caín había llegado más o menos a las 100.000 personas, solamente de Caín. Y Adán y Eva habían tenido hijos e hijas, habían tenido muchos. De la tierra se fue poblando, ¿sí?, de manera rápida en aquel tiempo. Y probablemente en aquel tiempo había un solo continente, ¿sí? El diluvio lo que hizo es que las capas de la tierra se movieron y el continente se partió en pedazos, ¿sí? Por eso usted puede ver el mapa mundial y ver que nuestra parte de Sudamérica coincide con la parte de África. Usted lo pone así, esto encaja acá. Y muy probablemente haya sido un solo continente en aquel tiempo, ¿sí? Rodeado obviamente por el mar, por el océano. Y de esas personas, de toda aquella cantidad enorme de personas, Dios dijo esto en Génesis 5:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Preciso un solo mensaje para desarrollar ese texto. No lo voy a desarrollar obviamente aquí porque estamos en Hebreos 11:7, pero esa expresión muestra el hecho de lo que ellos pensaban, la manera de pensar de aquella generación. Está hablando de ideologías, está hablando de filosofías, está hablando de una forma de pensar que tenían aquellas personas. Pero el asunto es que la maldad era mucha y era en toda la tierra. Génesis 5:11 dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y Cristo habló de los días de Noé, de Mateo 24, y dijo que estaban casándose y dándose en casamiento y que estaban comiendo y bebiendo. Y la expresión no parece tener mucho significado a menos que nosotros la interpretemos a la luz de lo que era la cultura en los días de Noé. Casándose y dándose en casamiento significa sencillamente que estaban tomando la relación matrimonial de manera liviana. Y estaban entrando y saliendo a cada rato de una relación y otra. Eso es casándose y dándose en casamiento. Es tomar de manera liviana el matrimonio y decir, bueno, hoy este tiempo, 3 meses con esta mujer, 3 meses con aquel hombre, 3 meses con el otro, y ahí van cambiando de pareja cada rato. ¿Le suena conocido eso? ¿Le parece que es algo de nuestra cultura? Porque antes de la venida del Hijo de Dios, dice que serán como los días de Noé.
Y estaban comiendo y bebiendo. Y usted dice, pastor, eso hacemos nosotros también. Pero en realidad es una expresión para mostrar la sensualidad de aquella cultura. Es mucho más que comer y beber, ¿sí? Indica una generación sensual, hedonista, viviendo solo para el divertimiento y el placer. ¿Les suena parecido eso a nuestra cultura? Bueno, Dios condenó la forma de vida de aquella población mundial y su veredicto fue el fin de aquella generación. Dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, serán sus días 120 años. Ahora, ustedes dicen, qué terrible este Dios que mató a todos con una inundación, pero mire, no fue un arranque de ira de Dios, les dio 120 años para arrepentirse. Y durante esos 120 años, mientras Noé construía el arca, también era pregonero de justicia. Los llamaba al arrepentimiento a toda aquella generación. No es que no tuvieran oportunidad. 120 años, qué paciente, ¿verdad? Nuestro Dios. Y Génesis 6:13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Esas palabras son terribles, hermano. En el sentido de determinantes, o sea, en el sentido de, wow, he decidido el fin de todo ser humano. Estaba ante el juicio final, Noé. Juicio final. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Esta determinación de Dios demuestra la gravedad de los hechos morales de la gente. ¿Sí? O sea, lo que Dios vio allí, esto de que Cristo habló casándose y dándose en casamiento, que hoy se toma tan livianamente eso. Esto de ser sensuales, simplemente viviendo para el divertimiento. Y bueno, ¿en qué tiene que divertirse en la vida? Dios trajo juicio por estas cosas, hermanos. ¿Y qué juicio trajo? Claro, a nuestros ojos humanos, que no podemos ver desde la justicia de Dios las cosas, nos parece, wow, no, es demasiado. Pero Dios dice, esto es justo. Esto es lo que merece este comportamiento, ¿sí? Y Noé, por medio de la fe, se unió a esa condena de Dios sobre esa generación. ¿Y de qué manera se unió? Bueno, él determinó vivir de manera diferente. Si Dios está condenando toda esta acción, si Dios está condenando a toda esta generación y los va a matar a todos por este comportamiento, me pongo en orden. No sigo esa corriente, esa forma de vida. Y por eso la Biblia dice en 6:9 que era perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. ¿Quién fue el otro que caminó con Dios? Enoc. Y aquí está el otro. Y ahí entendemos, al entender Enoc, ¿a qué se refiere que él caminó con Dios? Con su conducta, con su manera de vivir, estaba condenando el estilo de vida de esa generación. No es que se sentó como un juez o un moralista en su sociedad, simplemente que él determinó de vivir de manera diferente a esas millones y millones de personas y con esa manera diferente de vivir condenó las acciones de los demás. Nosotros vemos esto explicado por Pablo en el Nuevo Testamento de esta manera. Lo tienen aquí el texto, Colosenses 3, 5 al 10. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y escuchen esto: fornicación, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y escuchen esta expresión de Pablo: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué Dios tanto furor? Y acá dice esto: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice Pablo: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, estas cosas
también entran en esa lista por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero yo mentí nada más. No me va a venir un diluvio universal porque mentí, pero la Escritura dice que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero estando en Cristo, nosotros mostramos una conducta diferente. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si tememos a Dios, tomamos en serio su juicio. Y si tomamos en serio su juicio, si tememos a Dios y tomamos en serio su juicio, ¿cómo podríamos seguir practicando aquellas cosas por las cuales viene la ira de Dios? Es como los papás con los hijos. Ya te di un chirlo por eso. ¿Lo haces otra vez? ¿Otro chirlo más? ¿Cómo va a hacer otra vez lo mismo por lo cual ya le corregí? ¿Cómo podemos seguir practicando aquellas cosas que nosotros tenemos en la Escritura, que son la razón por la cual Dios derrama su juicio sobre la tierra? ¿Cómo? Pablo dice, ¿cómo podemos seguir practicando esas cosas si son la razón del juicio de Dios? Noé tomó en serio la piedad, por eso es que tomó en serio el pecado al considerar el furor de Dios contra aquellas prácticas. Además, se volvió pregonero de justicia llamando a su generación al arrepentimiento. De esa manera, por medio de la fe, él condenó al mundo, condenó esa forma de vida. ¿Pero cómo lo hizo? Como moralista no, viviendo él de manera diferente. ¿O acaso no le ha pasado a usted cuando lo empiezan a conocer en los comercios donde va que usted es creyente? Y ya empiezan a saber, en los comercios que voy ya saben que soy pastor. Me preguntan, ¿qué trabajo? Soy pastor. Y entonces hay como un cuidado diferente en algunos lugares. En algunos se burlan, pero en otros hay un cuidado diferente. Y por ahí se les escapa alguna que otra mala palabra. Perdón. No, como yo nunca le dije nada, pero me dicen perdón. ¿Por qué? Porque se sienten condenados en su conciencia de que eso está mal. Y yo no estoy sentado como juez, ahí voy, compro, dame 3 fugacitas, me voy, nada más. Pero la conducta del creyente condena con su forma de vivir lo que otros hacen. ¿Es así contigo? ¿En tu entorno, donde tú estás? ¿Cuáles son las evidencias del temor a Dios? En tercer y último lugar, toma en serio a Dios. Porque noten el texto lo que dice allí, versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Y escuchen lo último, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Esa expresión, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, se lee mejor así esa expresión. Por la fe fue un genuino heredero de la justicia que viene por la fe. Porque esa palabra fue hecho, en el griego, en el original, está relacionado con la palabra genética, donde viene nuestra palabra genética, que es genética, generar, de ahí viene esa palabra hecho. ¿Sí? Hablando de algo genuino, ¿sí? Algo puro, ¿sí? De esa es la idea. Así que la expresión se lee mejor que por la fe fue un genuino heredero de la justicia que viene por la fe. Él se comportó como un genuino heredero. Eso es lo que está diciendo. Como un genuino heredero, ¿de quién era? Heredero con Cristo de lo que Dios le ha dado a Cristo. Porque al estar en Cristo somos herederos con Cristo de lo que Dios le ha dado a Cristo. Recibimos todo lo que el Padre le dio al Hijo, nos lo ha dado a nosotros. Porque estamos sentados juntamente con Él en las alturas, a la diestra de la majestad, allí en las alturas. Y todo lo que el Padre le dio al Hijo nos lo da a nosotros. ¿No sabía que tenía tanta herencia, pastor? Sí, lo tenemos. Por eso algunos abusan de esa idea y dicen, nosotros somos hijos del rey, tendríamos que tener el mejor coche, tenemos que tener la mejor casa. No. En las alturas. Ojo, no abusemos de eso. Algunos ahí abusan de eso. Pero somos herederos juntamente con Cristo. ¿Sí? Un genuino hijo de Dios. Ahora, esa idea, Pedro la expresa así.
La expresa de otra manera. La misma idea, pero Pedro la expresa así, en 1 de Pedro 1:17. Si invocáis por Padre, condicional, si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga la obra de cada uno, escuchen esto, si eso es lo que ustedes dicen ser hijos de Dios, bueno, entonces, conducíos con temor. Qué maravilloso, ¿no? Cómo el Espíritu nos va transmitiendo la misma idea en pasajes diferentes. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, toda la vida viviendo bajo el temor de Dios. Si ustedes dicen tener a Dios como Padre, demuestren que son genuinos hijos, conduciéndose con temor. ¿Con qué temor? Bueno, con temor a Dios, porque lo respetan como Padre, que mira con cuidado la conducta de sus hijos. Es la misma idea, por ejemplo, que vemos en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Escuchen esto, el texto lo tienen aquí. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, ¿sí? Yo soy, en conclusión, en base a esto, que es lo lógico, en conclusión a eso, si pues yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Qué pregunta, ¿no? ¿Dónde está mi honra? Si ustedes dicen que yo soy su padre, ¿dónde está la honra que ustedes deberían darme a mí? Dice Dios. ¿Dónde está? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si ustedes dicen que yo soy su Señor, ustedes deberían estar temiendo mi nombre de respeto y reverencia. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. El texto sigue diciendo, y ustedes dicen, ¿y en qué menospreciamos tu nombre? En que ustedes cuando sirven, a sacerdotes le dice esto, ustedes cuando sirven el pan, ponen el pan así nomás, lo dejan que se sequen ahí. El cordero, ustedes traen lo peor para mi altar y se quedan con lo mejor. Ustedes están menospreciándome a mí. ¿Dónde está mi honra? Bueno, a ellos les dijo esto, ¿verdad? Noé tomaba en serio su posición ante Dios, queridos hermanos. Tener un padre es tener una figura de autoridad que no solo cuida de nosotros, sino también vela sobre nuestra conducta. Esa es la idea que tenemos en la familia. La figura de autoridad, cuando nosotros somos chiquitos, tenemos a papá como Superman, ¿verdad? Es así. Cuando somos adolescentes, ya pasa de Superman, no sé qué otro superhéroe de menor calidad, pero bueno, ya no es más Superman. Y después de grande ya le empezamos a volver a tener el respeto que le teníamos de niños, ¿verdad? Cuando un hombre ejerce apropiadamente el rol de líder y figura de autoridad en el hogar, la respuesta de los hijos siempre es de temor reverente o respeto. Si ese liderazgo ha sido bien ejercido, lo natural es que suceda esto, que los hijos lo respeten, que tengan temor reverente al papá. Y está bien que sea así, temor reverente debe ser. Pero algo no anda bien en los hijos cuando no toman en serio a su padre. Cuando papá habla, dejar que siga hablando. Cuando papá da alguna orden, nos damos las vueltas indiferentes. Cuando papá dice una cosa y déjalo al viejo loco. Cuando pasa eso, algo no anda bien en la vida de los hijos. Bueno, eso pasa en la adolescencia, ¿no? Los hijos empiezan a menospreciar a los padres, piensan que ya no saben tanto como ellos imaginaban o no tienen razón en lo que dicen. Así también en la vida de fe, algo no anda bien con el creyente cuando no toma en serio a Dios como Padre. El temor de Noé ante el anuncio del juicio de Dios indicaba que tomaba en serio a Dios. Llegó a ser un genuino heredero de la justicia que viene por medio de la fe. La fe verdadera se hace evidente en el temor a Dios. El temor a Dios se hace evidente por la seriedad con la que asumimos la vida cristiana. Tomar en serio a Dios es tomar en serio sus cosas. Así de simple. Es la ecuación y el resumen de todo lo que hemos hablado en esta mañana. Tomar en serio nuestra vida cristiana. Que ser cristiano no sea una cosa más en tu agenda, sino algo sumamente serio, porque no ser cristiano significa que lo que te espera es una condenación horrible. Y escuchen esto para terminar, Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 17. 12 al 17. Por lo cual, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El escritor está citando todos ejemplos que esta iglesia conocía porque eran judíos. Y le cita el ejemplo de ese Esaú, y lo llama profano y fornicario, pero lo habla en sentido espiritual. Recibir la primogenitura de papá en aquel tiempo significaba tener la bendición de Dios, la gracia de Dios sobre su vida. Y él no le importó eso, tomó en poco la bendición de Dios y dijo, estoy dispuesto a cambiarlo por un plato de lenteja, por un platito de guiso. O sea, esto no me importa, es una baratija, esto es lo que vale para mí. Y eso es profanar. Es hacer de lo sublime algo vil. Eso es profanar. Y lo que hizo Esaú fue tomar como vil lo sublime cuando dijo, ¿qué preferís, la gracia y la bendición de Dios o un plato de lentejas? Y el plato de lentejas. Y dice, ojo, que no haya entre ustedes un profano y un fornicario. Fornicario es alguien que traiciona a Dios. Se confiesa adorador de Dios, pero en realidad está adorando ídolos y otras cosas. Eso es un fornicario, en sentido espiritual. Y eso es lo que hizo Esaú. Dice, miren bien entre ustedes, que no haya alguien que le pase esto. ¿Y por qué tenemos que mirar bien? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Saben lo que solemos decir a veces? Todo el tiempo que vos estás acá tenés oportunidad para arrepentirte. Y yo, en cierta manera, coincido con eso. Pero voy a decirles que hay casos en los que no. Que aún viviendo aquí en la tierra, hay personas a quienes se les ha cerrado la oportunidad para el arrepentimiento. ¿Quiénes son? Los que son como Esaú, que han despreciado las cosas sublimes de Dios, le dieron la espalda, las tuvieron en poco y Dios ha cerrado la oportunidad para el arrepentimiento. Es tremendo eso, hermano, lo que estamos hablando. Es tremendo que estando en vida la oportunidad para el arrepentimiento se te cierre. Y ojalá sirva este mensaje si en tu corazón estás tentado a ser profano o a ser un fornicario como Esaú. Si en tu corazón estás albergando la idea, ¿cuándo me puedo ir de la iglesia? No aguanto más escuchar la enseñanza. Si en tu corazón realmente está este pensamiento, no quiero más escuchar la palabra de Dios, sirva en realidad esta enseñanza para hacerte un llamado del Dios amoroso. Arrepiéntete. Estás camino a algo muy serio que es la perdición eterna. Sirva esto, ojalá, para eso. La magnitud de la obra de Cristo hace que la vida de fe sea una cosa sumamente seria. Porque el texto que acabo de leer sigue diciendo, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase, porque no se podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Todo esto es sublime, toda esta es la razón para decir todo lo demás vale la pena perderlo por todo esto que Dios nos ha dado. Hay una advertencia, pero también el escritor, miren, esto es sublime. Ustedes están eligiendo esto que es terrible, pero acá tenemos razones sublimes para no abandonar a Cristo. Señor, obre los corazones en esta mañana. Amado Dios, usa tu palabra en esta mañana
que el ejemplo de aquel hombre, viviendo hace más de 4000 años atrás, con mucho menos de lo que nosotros tenemos del conocimiento de la verdad, pero con una fe poderosa que nos llevó a actuar en consecuencia a tu palabra. Por eso oramos que así sea en esta mañana. Confiamos que tú puedes hablar a los corazones, trabajar en la conciencia, traer a luz la verdad. Por eso pedimos tu bendición sobre tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.